Bienvenidos a un nuevo video. Me alegra mucho que estén aquí, de noche o de día, solos o acompañados, porque la historia que van a escuchar esta noche es de las que no se cuentan a medias. Antes de comenzar, quiero pedirles algo. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna historia. Y en los comentarios, cuéntenme desde dónde nos están viendo esta noche. ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué país? Siempre me da mucho gusto saber que estamos reunidos desde tantos lugares distintos alrededor de estas historias. Hoy les traigo una historia que ocurrió en Culiacán, Sinaloa, México, en el invierno de 1870. Una historia sobre un edificio que fue construido sobre tierra que ya cargaba demasiado. Sobre médicos que llegaron con buenas intenciones y descubrieron que hay cosas que la ciencia no alcanza a nombrar. Sobre secretos que las familias poderosas entierran y que la tierra, con el tiempo, siempre devuelve. Esta no es una historia de fantasmas ni de demonios. Es algo peor. Es una historia real en su esencia, porque el horror más profundo no viene de lo que no existe. Viene de lo que los seres humanos son capaces de hacerse unos a otros, y de los silencios que construyen alrededor para no tener que verlo. Pónganse cómodos. Bajen la luz si quieren. Y acompáñenme al sanatorio cerrado de Sinaloa. El polvo de octubre llegaba desde el cerro con esa paciencia que solo tienen las cosas que no necesitan apurarse. Se asentaba sobre los tejados de barro, sobre las mulas atadas a los postes frente al mercado, sobre los sombreros de los hombres que caminaban por la calle real de Culiacán, sin levantar demasiado la vista. Era una ciudad que llevaba sus años con cierta dignidad cansada, como un hombre que ha sobrevivido demasiadas guerras para celebrar que sigue en pie. Las fachadas coloniales mostraban las cicatrices del último sitio liberal. Algunos muros todavía tenían los agujeros donde habían entrado las balas, y nadie los había mandado rellenar, quizás porque remendarlos hubiera significado admitir que aquello había ocurrido de verdad. Fue en ese octubre cuando abrieron el Sanatorio del Sagrado Auxilio. No era el nombre que le habían dado los constructores. Un grupo de ingenieros venidos desde la Ciudad de México, con planos bajo el brazo y una carta del gobernador. Ellos lo llamaban simplemente el Establecimiento para Alienados del Estado de Sinaloa. Una denominación burocrática y sin alma que nadie en Culiacán adoptó jamás. La gente del barrio de La Lomita, donde se había levantado el edificio sobre un terreno que antes había sido milpa de la familia Gastelum, lo llamó desde el principio el Sanatorio del Sagrado Auxilio, porque el padre Eleuterio Bracamontes había bendecido la primera piedra con una ceremonia que duró 3 horas bajo el sol de mayo, y porque la capilla interior, pequeña como un cuarto de bodega pero rematada con una cruz de fierro, fue lo primero que terminaron de construir antes que los dormitorios o la cocina. El edificio era grande para los estándares de Culiacán, 2 plantas de adobe y ladrillo cocido, techos de vigas de madera con teja árabe, ventanas con barrotes de hierro fundido que un herrero de Mazatlán había fabricado siguiendo un diseño traído de un sanatorio de Toulouse. Desde la calle se veía imponente, casi elegante, con su portón de madera oscura y su patio interior donde crecían 2 naranjos que ya estaban ahí cuando llegaron los constructores y que nadie se atrevió a talar. Pero si uno se quedaba mirando el edificio el tiempo suficiente, especialmente al atardecer cuando la luz del poniente lo bañaba de un color entre naranja y rojo sangre, empezaba a aparecer otra cosa. Algo más pesado, más permanente que los edificios que lo rodeaban, como si hubiera estado ahí siempre y los demás fueran los recién llegados. Si estás viendo este video, te invito a suscribirte al canal y a dejar en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando esta noche. Historias como esta merecen ser escuchadas en compañía. Y ahora, sigamos. El primer director del sanatorio fue el doctor Augusto Rendón Villafuerte, un hombre de 42 años que había estudiado medicina en Guadalajara y completado 2 años de formación en París bajo la tutela de discípulos de Philippe Pinel. Llegó a Culiacán en septiembre, un mes antes de la inauguración, con una esposa silenciosa llamada Consuelo, 3 baúles de libros, y una convicción que en esa época todavía era considerada radical, que los locos no eran poseídos por el demonio ni castigados por Dios, sino enfermos que merecían tratamiento científico, higiene, orden y compasión. Era un hombre delgado, de bigote oscuro y lentes de armazón delgada, que siempre estaba quitándose para limpiarlos con un pañuelo blanco.
Hablaba poco en las reuniones sociales, pero escribía mucho. Llevaba diarios detallados de cada paciente desde el primer día, registrando síntomas, comportamientos, respuestas al tratamiento con una meticulosidad que sus dos asistentes, el joven médico Filiberto Guzmán y la enfermera mayor Remedios Acuña, encontraban admirable y un poco inquietante al mismo tiempo. Remedios. Acuña había trabajado durante 12 años en el Hospital Civil antes de que Rendón la contratara. Tenía 50 años, manos grandes y fuertes, y una manera de moverse por los pasillos que no hacía ruido, como si hubiera aprendido desde joven que en los lugares donde hay sufrimiento uno se mueve despacio y en silencio para no añadir más peso al aire. Era oriunda de Culiacán, conocía a las familias de medio estado, sabía quién era quién y quién debía qué a quién, y eso la convertía en un recurso invaluable para el doctor Rendón, que llegaba de fuera y necesitaba navegar las aguas turbias de las relaciones locales. El primer paciente llegó el 12 de octubre de 1870. Se llamaba Jesús Dolores Ibarra Moctezuma, aunque en los registros del sanatorio aparecía simplemente como J. D. Ibarra, varón, 34 años, agricultor, remitido por autoridad municipal del distrito de Badiraguato. Lo habían traído en una carreta cubierta, atado con cuerdas de ixtle a una viga de madera, no por crueldad, sino porque durante el viaje de 2 días desde Badiraguato, había intentado 3 veces tirarse de la carreta en movimiento. Los 2 hombres que lo escoltaban, trabajadores de la hacienda donde Ibarra había vivido toda su vida, llegaron con las manos cortadas de haber sujetado las cuerdas durante horas. El doctor Rendón revisó al paciente en el patio de admisiones con Filiberto Guzmán a su lado tomando notas. Ibarra estaba quieto cuando lo desataron, con esa quietud que no es calma sino agotamiento extremo. Tenía los ojos abiertos y miraba al cielo sin parpadear, como si buscara algo ahí arriba que los demás no podían ver. Su ropa estaba sucia y olía a tierra mojada y a algo más dulce y más oscuro que Remedios reconoció de inmediato porque lo había olido otras veces en el Hospital Civil. Era el olor del miedo sostenido durante demasiado tiempo, que el cuerpo termina por sudar. ¿Cómo se llama usted?, le preguntó Rendón en voz baja y pareja. Ibarra no respondió. Siguió mirando el cielo. ¿Sabe dónde está? Nada. Filiberto Guzmán anotó. Paciente no responde a estímulos verbales. Mirada fija, sin signos de agitación inmediata. Fue Remedios quien se acercó, se puso en cuclillas frente al hombre hasta quedar a su nivel, y le preguntó en voz muy baja, algo que ni Rendón ni Guzmán alcanzaron a escuchar. Ibarra bajó los ojos del cielo y la miró. Y entonces dijo, con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos, como si la persona que hablaba estuviera al fondo de un pozo. Ya viene por los demás. Remedios se puso de pie despacio. Cuando se dio vuelta, su expresión era la de alguien que acaba de confirmar algo que esperaba no tener que confirmar. ¿Qué dijo?, preguntó Rendón. Nada, doctor, respondió ella. Delirio sin coherencia. Pero esa noche, antes de apagar la vela en su cuarto del personal, Remedios Acuña escribió en el pequeño cuaderno que guardaba bajo su colchón. El primero llegó hoy. Ojalá me equivoque en lo que presiento. No se equivocó. Durante las primeras semanas, el sanatorio funcionó con la eficiencia ordenada que el doctor Rendón había imaginado en sus años de formación. Llegaron más pacientes. Una mujer de Mocorito que llevaba 6 meses sin dormir y que gritaba cada vez que alguien le tocaba las manos. Un hombre anciano de El Fuerte que había olvidado completamente quién era pero que podía recitar de memoria páginas enteras del catecismo. Un muchacho de 16 años, hijo de una familia acomodada de Culiacán, que su padre había internado con una carta que decía simplemente propensión a la violencia y vicios de carácter, sin más detalles, y con una instrucción subrayada 2 veces, que bajo ninguna circunstancia se comunicara con la madre del muchacho ni se le permitiera visitar. Rendón leyó esa carta 2 veces, dobló el papel con cuidado, lo guardó en el expediente y esa noche le dijo a su esposa Consuelo, mientras cenaban en silencio como era su costumbre, que algunos padres internaban a sus hijos no para curarlos, sino para deshacerse de ellos. ¿Y los vas a aceptar así?, preguntó Consuelo sin levantar la vista del plato. Tengo que seguir los protocolos establecidos por el Estado.
respondió él. Eso no es lo mismo que responder mi pregunta. Rendón no respondió. Consuelo tampoco dijo nada más. Era un matrimonio que había aprendido a comunicarse a través de las cosas que no se decían. Y esa noche el silencio entre ellos fue más pesado que de costumbre. El muchacho se llamaba Aurelio. Aurelio Palomino Lerdo. Tenía los ojos de un color indefinido entre verde y gris. El pelo negro bien peinado hacia atrás, aunque ya llevaba días sin que nadie se lo peinara. Y una manera de sentarse completamente inmóvil que Filiberto Guzmán, en su primera entrevista con él, encontró más perturbadora que cualquier agitación. No era la inmovilidad de Ibarra, que era agotamiento. Era algo distinto. Era la inmovilidad de alguien que está esperando. ¿Sabes por qué estás aquí?, le preguntó Guzmán. Porque mi padre quiso que estuviera aquí, respondió Aurelio con una voz perfectamente modulada, sin rabia ni tristeza, como si estuviera comentando el tiempo. ¿Y tú? ¿Crees que necesitas estar aquí? Una pausa breve. Luego, usted me lo dirá, supongo. Guzmán anotó, paciente lúcido, orientado, sin signos aparentes de alienación, posible melancolía severa o trastorno de carácter. Investigar historial familiar. Lo que Guzmán no anotó, porque no sabía cómo ponerlo en términos médicos, era que durante la entrevista había tenido la sensación persistente de que Aurelio lo estaba evaluando a él con la misma frialdad clínica con que él evaluaba a Aurelio, y que en esa evaluación silenciosa, Guzmán tenía la incómoda certeza de haber salido perdiendo. Esa noche hubo un incidente menor que los registros oficiales del sanatorio describirían después como episodio de agitación nocturna en el ala de varones. En la realidad, lo que ocurrió fue que Jesús Dolores Ibarra, que llevaba 2 semanas durmiendo profundamente gracias a los sedantes de láudano que Rendón le administraba con cuidado, se despertó a las 2 de la mañana con un grito que atravesó las paredes de adobe y despertó a todos los pacientes del ala y a 3 miembros del personal que dormían en el cuarto contiguo. Cuando Remedios llegó corriendo con una lámpara, encontró a Ibarra de pie en el centro de su cuarto, con los ojos completamente abiertos, señalando la pared con un dedo extendido. En la pared no había nada, solo el adobe blanqueado con cal y una pequeña mancha de humedad en la esquina superior, que llevaba ahí desde que construyeron el edificio. ¿Qué ve usted?, le preguntó Remedios, porque había aprendido en 12 años de trabajo que a veces era más eficaz seguirle la corriente a un delirio que combatirlo de frente. Los nombres, dijo Ibarra. ¿No los ve? Están escritos ahí, los nombres de todos los que van a morir adentro. Remedios levantó la lámpara hacia la pared. La cal blanca estaba limpia, no había nada escrito. No veo nada, le dijo con calma. Ibarra la miró con una expresión que no era locura sino algo que se parecía extrañamente a la lástima. Todavía, dijo. Todavía no los ve. El doctor Rendón había diseñado el tratamiento del sanatorio siguiendo los principios que había aprendido en París: orden, higiene, trabajo terapéutico, ausencia de violencia física y lo que él llamaba la disciplina de la razón, que consistía en hablar con los pacientes como si fueran personas capaces de comprender, de razonar, de mejorar. Era una filosofía que en la Francia de Pinel llevaba décadas de aplicación, pero que en Sinaloa de 1870 chocaba constantemente con la realidad. La realidad era que las familias que traían a sus parientes al sanatorio esperaban resultados rápidos y visibles. La realidad era que el gobierno estatal había financiado el establecimiento con la convicción de que servía principalmente para retirar de las calles y las plazas a los individuos que perturbaban el orden público, no para curarlos. La realidad era que el padre Bracamontes visitaba el sanatorio una vez por semana, y cada visita terminaba en una discusión más o menos velada con Rendón sobre si el origen de la alienación era médico o espiritual. El alma enferma antes que el cuerpo, doctor, le decía Bracamontes con esa suavidad que tenía para decir cosas que no eran suaves. El cerebro es un órgano como el hígado o el corazón. Padre, respondía Rendón, cuando enferma, produce síntomas. No hay pecado en eso. Tampoco hay curación sin arrepentimiento. Hay curación sin muchas cosas que usted considera indispensables. Y así terminaban cada visita, con los 2 hombres despidiéndose cortésmente, cada uno convencido de que el otro estaba cometiendo un error que terminaría costando caro.
Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que el costo lo pagarían otros. A mediados de noviembre, llegó al sanatorio una mujer que cambiaría todo. No llegó como paciente. Llegó a caballo, sola, cubierta con un rebozo negro a pesar del calor de la tarde, con una determinación en la mirada que Remedios, que salió a recibirla en el portón, reconoció de inmediato. Era la mirada de alguien que ha tomado una decisión difícil y ha decidido no dar marcha atrás. Se llamaba Dolores Palomino. Era la madre de Aurelio. Traía una carta del gobernador. Rendón la recibió en su despacho, un cuarto pequeño que olía a papel viejo y a la tintura de yodo que usaba para limpiar los instrumentos. La mujer se sentó frente a él sin que la invitaran, puso la carta sobre el escritorio y dijo antes de que él pudiera hablar: «Quiero ver a mi hijo». «Señora Palomino, el reglamento del establecimiento establece que las visitas deben ser aprobadas por...» «La carta», dijo ella, señalando el sobre. Rendón lo abrió. Leyó. Dobló el papel con ese gesto suyo de cuidado casi exagerado, y lo dejó sobre el escritorio. «¿Cuándo fue la última vez que vio a Aurelio?», le preguntó. «Hace 4 meses, el día que su padre se lo llevó». «¿Sabe usted por qué lo internaron?». Los ojos de Dolores Palomino no se movieron. Eran ojos que habían decidido no mostrar nada. «Sé exactamente por qué lo internaron», dijo. «Y por eso estoy aquí». Rendón la llevó al ala de varones esa misma tarde. Aurelio estaba sentado en el patio interior, bajo uno de los naranjos, con un libro abierto en las rodillas que no estaba leyendo. Cuando vio a su madre detenerse en el umbral del patio, cerró el libro despacio, se puso de pie, y caminó hacia ella con esa calma que siempre desconcertaba a Guzmán. El abrazo que se dieron fue breve y contenido, como el de dos personas que han aprendido a no mostrar afecto en público, porque en su mundo mostrar afecto es mostrar vulnerabilidad. «¿Estás bien?», le preguntó ella en voz baja. «Aquí están más locos los que trabajan que los que están internados», respondió él, también en voz baja, con algo que podría haber sido humor o podría haber sido otra cosa. Rendón, que estaba a 3 metros y fingía revisar unos papeles, alcanzó a escuchar esas palabras. Las recordaría muchas veces en los meses siguientes. Las recordaría especialmente en febrero, cuando empezaron a desaparecer los expedientes. Noviembre avanzó con la lentitud particular de los meses que están llenos de cosas que todavía no han ocurrido, pero que ya se sienten en el aire como la lluvia antes de llover. El sanatorio estableció sus rutinas. El desayuno a las 6, el trabajo en los talleres de cestería y costura de 7 a 10, el paseo en el patio de 10 a 11, el almuerzo, la siesta obligatoria, la consulta médica individual por las tardes, la cena, el toque de queda a las 8 de la noche, cuando Remedios recorría los pasillos, apagando las lámparas de aceite y comprobando que cada puerta estuviera cerrada con llave. Era Remedios quien más tiempo pasaba con los pacientes. Rendón y Guzmán hacían sus rondas, tomaban notas, aplicaban tratamientos, pero era Remedios la que les llevaba el agua por las noches, la que se sentaba junto a la cama de los que no podían dormir, la que escuchaba sin juzgar las cosas que decían en los momentos de claridad o de crisis, y era Remedios la que empezó a notar, antes que nadie, que algo en el edificio no estaba bien. No era una sola cosa. Era una acumulación de pequeñas cosas que por separado tenían explicación, pero que juntas formaban un patrón que le quitaba el sueño. El primero era el frío. No el frío normal de noviembre, que en Culiacán era suave y seco, sino un frío específico que aparecía en ciertos pasillos del ala norte a ciertas horas de la noche, un frío húmedo y persistente, que no tenía relación con la temperatura exterior. Remedios lo había mencionado al carpintero que venía a hacer reparaciones, y él le había dicho que probablemente era una corriente de aire por alguna grieta en los muros. Pero Remedios había revisado los muros del ala norte palmo a palmo, y no había encontrado ninguna grieta. El segundo era el sonido. Un sonido que ella describía en su cuaderno como pasos lentos y arrastrados sobre las baldosas, que se escuchaban en el piso de arriba, específicamente en el cuarto 14, que estaba vacío porque el techo tenía una viga en mal estado, que Rendón había ordenado no usar hasta que la repararan. Los pasos sonaban entre las 2 y las 3 de la madrugada, casi todas las noches. Remedios había subido 3 veces a revisar.
Las 3 veces había encontrado el cuarto vacío, la viga en su sitio, y las baldosas limpias de polvo, de una manera que le resultaba extraña, porque en los cuartos que sí se usaban, el polvo se acumulaba constantemente. El tercero era Ibarra. Específicamente, la manera en que Ibarra miraba el cuarto 14 cada vez que pasaban frente a él durante el paseo matutino. No señalaba, no decía nada. Solo miraba la puerta cerrada con una expresión que Remedios no sabía cómo clasificar. No era miedo. Era algo más parecido al reconocimiento. Una tarde de finales de noviembre, mientras ayudaba a Ibarra a caminar por el patio porque las semanas de sedación le habían dejado las piernas débiles, Remedios le preguntó sin rodeos: ¿qué hay en el cuarto 14? Ibarra siguió caminando un momento sin responder. Luego se detuvo, miró hacia la ventana del cuarto en el piso de arriba y dijo: memoria. ¿De qué? De lo que pasó antes. Antes de que Jesús Dolores. Se volvió hacia ella con esa expresión suya de lástima anticipada. Antes de que pusieran este edificio encima, dijo: la tierra recuerda lo que la gente prefiere olvidar. Remedios anotó eso en su cuaderno esa noche, y debajo escribió: mañana voy a preguntar a la familia Gastelum qué había en este terreno antes de la milpa. Lo que descubrió al día siguiente fue el primer hilo verdadero del tejido de horror que los siguientes meses irían desenredando lentamente, con la crueldad paciente de las cosas que no tienen prisa porque saben que al final van a ganar. La familia Gastelum, que había vendido el terreno al gobierno estatal para construir el sanatorio, era una familia de agricultores medianamente prósperos que llevaba 3 generaciones en Culiacán. El patriarca actual, don Eliodoro Gastelum, era un hombre de 60 años con el cuello quemado por el sol y las manos de quien ha trabajado la tierra toda su vida. Remedios lo encontró en el mercado un martes por la mañana y le preguntó, con la naturalidad que da el conocer a alguien de toda la vida, ¿qué había habido en ese terreno antes de la milpa? Don Eliodoro no respondió de inmediato. Acomodó las naranjas que estaba apilando en su puesto, con una atención que era claramente una manera de ganar tiempo, de decidir qué decir y qué no decir. Mi padre sembró ahí a principios del 40, dijo finalmente. Antes de eso estaba baldío. ¿Y antes del 40? Una pausa más larga. No sé, dijo. Mi padre no hablaba de eso. ¿Por qué? Don Eliodoro la miró por primera vez desde que habían empezado a hablar. Era una mirada cansada, de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo que preferiría no cargar. Porque hay cosas que es mejor no saber, dijo. Y hay cosas que, una vez que las sabes, no puedes dejar de saber. ¿Para qué quiere usted remover eso, Remedios? Porque trabajo en ese edificio, respondió ella. Y creo que tengo derecho a saber en qué estoy trabajando. Don Eliodoro guardó silencio un momento largo. A su alrededor el mercado seguía con su ruido habitual. Las voces de los vendedores, el llanto de un niño, el rebuzno de una mula atada afuera. Cuando habló, lo hizo en voz muy baja, sin dejar de mirar sus naranjas. Antes del 40, antes de que mi padre comprara ese terreno, ahí hubo una casa de reclusión, no oficial, privada. La manejaba un hombre del que nadie quería decir el nombre en voz alta. Metía gente ahí que las familias querían desaparecer, gente incómoda, y la gente que entraba. Se detuvo un momento. No siempre salía, y cuando salía, no era la misma. Remedios sintió el frío del ala norte en plena mañana de mercado, bajo el sol de Sinaloa. ¿Qué pasó con ese hombre?, preguntó. Desapareció en el 38. Nadie lo buscó. Una pausa. Si lo buscaron, encontraron razones para dejar de buscar. ¿Y las personas que estuvieron ahí, los que sobrevivieron? Don Eliodoro la miró con esa mirada de cansancio que ya no es solo personal sino generacional, heredado de padres y abuelos. ¿Sobrevivir para qué?, dijo. Si lo que te hacían ahí adentro era precisamente quitarte las ganas de sobrevivir. Remedios se fue del mercado con las manos temblando levemente, no de miedo sobrenatural, sino del miedo mucho más real de entender que el edificio donde trabajaba había sido construido sobre tierra, que tenía historia, y que esa historia no era inocente, y que el doctor Rendón con toda su ciencia y sus lentes limpios y sus libros de París no sabía nada de eso,
y que ella tendría que decidir si se lo decía o si hacía lo que don Heliodoro claramente sugería, dejar de saber lo que ya no podía dejar de saber. Esa noche no pudo dormir. Escuchó los pasos en el cuarto 14 durante 2 horas, perfectamente despierta, perfectamente consciente, contando cada uno. Eran siempre 17 pasos, del mismo punto al mismo punto, como alguien que camina de una pared a otra en un cuarto muy pequeño, una y otra vez, con la paciencia de quien sabe que no tiene ningún otro lugar a donde ir. Diciembre llegó con un frío seco, que en Culiacán duraba exactamente lo que tardaba en salir el sol cada mañana, y el sanatorio cerró sus puertas al exterior con la rutina ya establecida de un lugar que ha encontrado su ritmo. Para entonces había 16 pacientes internados, 7 mujeres y 9 hombres, con patologías que iban desde la melancolía profunda hasta lo que los registros de Rendón describían como manía con episodios de violencia, o confusión mental crónica de origen indeterminado. El personal había crecido también. Además de Rendón, Guzmán y Remedios, había 2 mozos para el trabajo físico, una cocinera llamada Petra que era prima de Remedios y que había aceptado el trabajo principalmente porque necesitaba el dinero y secundariamente porque sentía que cocinar para los locos era una obra de misericordia que Dios contaría a su favor, y un guardia nocturno llamado Macedonio Ruelas, un hombre grande y poco hablador que había sido soldado en el ejército republicano y que dormía de día y rondaba el edificio de noche con una linterna y un machete al cinto. Fue Macedonio el primero en ver lo que Remedios había estado escuchando. La noche del 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, cuando todos los demás estaban en la capilla del sanatorio para la misa que el padre Bracamontes celebraba mensualmente, Macedonio hizo su ronda habitual por el piso de arriba. Era un hombre sin imaginación ni nerviosismo, que había visto suficientes cosas reales en la guerra para no asustarse de sombras. Llegó al cuarto 14, que estaba siempre cerrado con llave, y notó que la llave no estaba en su gancho del pasillo. Empujó la puerta. Estaba abierta. Entró con la linterna en alto. El cuarto estaba vacío, como siempre. La viga del techo en mal estado, el piso de baldosas, las paredes de cal blanca. Pero en el centro del cuarto, perfectamente trazado en el polvo del suelo con algo que parecía un dedo, había un círculo. Dentro del círculo había nombres. Macedonio no era un hombre que se asustara fácilmente, pero se quedó inmóvil en el umbral durante un tiempo que después no supo calcular, mirando esos nombres escritos en el polvo con esa letra que no era letra de nadie que él conociera. Apretada, pequeña, perfectamente legible. Bajó a buscar a Remedios. Cuando los dos subieron juntos, el polvo del cuarto estaba liso y limpio, sin círculo, sin nombres. Macedonio miró el piso durante un momento largo. «Yo lo vi», dijo. «Yo te creo», respondió Remedios. «¿Leíste los nombres?» Ella lo miró. «No alcancé», dijo él. «Solo vi el primero antes de que desapareciera». «¿Cuál era?» Macedonio la miró con una expresión que en un hombre sin imaginación era lo más cercano al miedo que podía producir. «El tuyo», dijo. El invierno de 1870 se profundizó sobre Culiacán con esa quietud que tienen los diciembres en el noroeste de México, cuando el polvo se asienta y el aire se vuelve transparente y las noches son largas y frías, y los perros ladran a algo que está en los bordes de la oscuridad, pero que nunca termina de entrar a la luz. El sanatorio brillaba en esas noches con sus pocas ventanas iluminadas, un cuadrado de claridad en la oscuridad del barrio de La Lomita, y la gente que pasaba por la calle de afuera apuraba el paso sin mirar demasiado hacia adentro, no porque supieran algo concreto, sino porque había una incomodidad específica en saber que ahí dentro había gente que la mente le había fallado, que la razón les había abandonado, que eran seres humanos que habían cruzado una frontera que todos fingían que nunca cruzarían. Remedios no durmió bien en todo diciembre, no por los pasos en el cuarto 14, que siguieron siendo 17 y que ella había llegado casi a considerar normales con esa adaptación que hace la mente cuando no tiene más opción que adaptarse. Era otra cosa lo que la mantenía despierta, la pregunta de qué hacer con lo que sabía, y para quién era esa información, y si revelarla protegería a alguien, o simplemente agregaría más peso a un edificio que ya cargaba demasiado. Le dijo a Rendón lo que le había contado don Heliodoro. Se lo dijo una mañana de mediados de diciembre,
en el despacho, mientras él revisaba los expedientes de la semana. Rendón la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, limpió sus lentes con el pañuelo blanco, lo cual era siempre señal de que estaba pensando. ¿Tiene documentación de lo que dice ese hombre?, preguntó finalmente. No. ¿Testigos? Solo su palabra. Entonces es un rumor, dijo Rendón, y en su voz no había desestimación sino algo más complicado. La resistencia de un hombre que ha construido su vida sobre la razón y que sabe que la razón tiene límites, pero que no puede permitirse reconocerlo. Los edificios no cargan culpas, Remedios. Las personas sí. Y las personas que hicieron lo que ese hombre describe ya no están aquí. El daño que hicieron sí está, dijo ella. ¿En forma de qué? No lo sé todavía. Rendón la miró durante un momento. Luego dijo algo que ella recordaría como el principio del fin. Cuando lo sepa con certeza, me lo dice. La certeza llegó 3 semanas después, la noche del 31 de diciembre, cuando el nuevo año de 1871 entró a Culiacán con cohetes y campanas y el sonido de la gente celebrando en las calles, y adentro del sanatorio del Sagrado Auxilio, en el cuarto 14 que estaba siempre cerrado con llave y que esa noche amaneció con la puerta abierta de par en par, apareció el primer muerto. No era un paciente, no era un miembro del personal, era un hombre que nadie en el sanatorio había visto antes, vestido con ropa de una época que no era esa, con las manos cruzadas sobre el pecho en la postura de los muertos que alguien más ha dispuesto, y con una expresión en la cara que el doctor Rendón, después de 20 años de medicina, describió en su informe oficial como indescriptible, y que Filiberto Guzmán, en el diario que mantuvo en secreto durante años, y que solo fue descubierto décadas después, describió con 3 palabras, como quien recuerda, y en las baldosas alrededor del cuerpo, trazados en algo que no era sangre pero que tampoco era polvo, había nombres. Esta vez Remedios sí los leyó todos antes de que desaparecieran. El último de la lista era el del doctor Augusto Rendón Villafuerte. El año de 1871 comenzó con el peso de un secreto que ya eran varios secretos, apilados unos sobre otros como las capas de cal que los sucesivos dueños del edificio habían ido poniendo sobre las paredes para cubrirlas y que nunca terminaban de cubrir del todo lo que había debajo. Rendón tomó la decisión que Remedios había temido: no informar al gobierno estatal del cuerpo hallado en el cuarto 14. Lo justificó con argumentos que en el papel sonaban razonables. El hombre no tenía identificación, nadie lo había reportado como desaparecido. La causa de muerte era aparentemente natural, y abrir una investigación oficial sobre el sanatorio en sus primeros meses de funcionamiento podría comprometer su continuidad y dejar sin atención a los 16 pacientes que dependían de él. Era todo verdad. Y era también, como Remedios anotó esa noche en su cuaderno con letras más grandes que de costumbre, la primera decisión verdaderamente equivocada que el doctor tomaba desde que llegaron a Culiacán. El cuerpo fue enterrado en el pequeño cementerio municipal por 2 hombres que recibieron instrucciones de no hacer preguntas y un pago que garantizaba su silencio. El expediente médico del desconocido fue archivado bajo la categoría de indigente sin identificar, muerte natural, y guardado en el cajón cerrado con llave del escritorio de Rendón, donde Remedios sabía que estaba aunque nunca lo había visto. Aurelio Palomino lo sabía también. Esto lo descubrió Guzmán por accidente, una tarde de enero en que entró al cuarto de Aurelio sin anunciarse, porque pensaba que estaba vacío y necesitaba revisar una filtración en la pared, y encontró al muchacho sentado en el suelo con la espalda contra la cama, con un papel en las manos que dobló con rapidez cuando escuchó entrar al médico, pero no con suficiente rapidez. ¿Qué estabas leyendo?, preguntó Guzmán, más por reflejo que con intención de exigir. Una carta, dijo Aurelio. ¿De quién? De mi madre. Guzmán asintió y fue a revisar la pared, pero mientras tocaba el adobe buscando la humedad, recordó lo que había visto antes de que Aurelio doblara el papel. No era una carta, era una lista, y las listas escritas a mano en papel de ese tipo, con esa letra apretada, las había visto antes. Las había visto en el cuarto 14. Esa noche Guzmán buscó a Remedios y le contó lo que había visto. Los dos se quedaron en silencio un momento,
sentados en la cocina después de que Petra se había ido a dormir, con la lámpara entre ellos proyectando sus sombras largas en la pared. ¿Cómo pudo ver la lista?, dijo Remedios finalmente. Si la lista desaparece. No lo sé, dijo Guzmán. A menos que... Se detuvo. A menos que para él no desaparezca. Terminó Remedios. Se miraron. La lámpara parpadeó una vez, 2 veces, y se estabilizó. Afuera, un perro ladró a lo lejos, y luego se cayó. ¿Cuánto tiempo lleva Aurelio en este edificio?, preguntó Guzmán. Desde octubre, dijo Remedios. Desde el principio. ¿Y qué sabemos realmente de él? ¿Qué le hizo su padre? ¿Por qué lo internó? Remedios miró la llama de la lámpara. Mañana voy a hablar con su madre, dijo. Dolores Palomino vivía en una casa de la calle Ángel Flores, una construcción sólida de 2 plantas con un portal de arcos que en tiempos mejores había tenido macetas con flores, y que ahora tenía solo las macetas vacías, como esqueletos de algo que había sido vivo. Remedios fue a verla una mañana de enero con la excusa oficial de informar sobre el progreso del paciente, que era un protocolo que el doctor Rendón había establecido para mantener comunicación con las familias. Dolores Palomino la recibió en la sala, una habitación con muebles buenos, pero cubiertos de ese polvo específico que acumula el mobiliario de las casas donde la gente ha dejado de recibir visitas. Pidió café que sirvió ella misma porque la criada había dejado de venir desde hacía semanas. Explicó sin que Remedios preguntara. Desde que el señor Palomino había extendido la versión de que Aurelio estaba enfermo del juicio y había que mantenerlo alejado. ¿Dónde está su esposo?, preguntó Remedios. En Mazatlán, dijo Dolores. Tiene negocios allá. Tiene muchas cosas allá. Una pausa. Tiene una mujer allá. Remedios esperó. ¿Por qué internó a su hijo? Dijo finalmente, directamente, porque había aprendido que con Dolores Palomino los rodeos no funcionaban. La mujer giró la taza de café entre sus manos. Porque Aurelio lo sabía, dijo. ¿Qué sabía? Lo de la mujer en Mazatlán, y lo de los negocios. Y lo de... Se detuvo, miró hacia la ventana. Lo de la otra cosa. ¿Qué otra cosa? Dolores Palomino la miró con esos ojos que habían decidido no mostrar nada, pero que en ese momento mostraban algo. El agotamiento de cargar sola durante demasiado tiempo, algo que debería haber sido compartido. El terreno donde está su sanatorio, dijo, perteneció a mi suegro antes de que lo vendiera a los Gastelum. No era Milpa primero, era de él primero. Y él, lo que hacía ahí. Aurelio encontró los papeles. El año pasado, los encontró en la casa de Mazatlán, en un baúl que su padre guardaba bajo llave, y los leyó todos antes de que se los quitaran. El mundo se reorganizó silenciosamente en la mente de Remedios. El padre de don Heliodoro Gastelum había comprado el terreno, pero antes de eso, el terreno había sido del padre del señor Palomino, el hombre del que nadie quería decir el nombre en voz alta. ¿Qué decían esos papeles?, preguntó Remedios, aunque ya sabía que la respuesta iba a ser de las que no se olvidan. Dolores Palomino dejó la taza sobre la mesa. Se puso de pie. Fue hasta el aparador, abrió el cajón de abajo, sacó un fajo de papeles atados con un listón negro, y se los dio a Remedios sin decir nada. Remedios los tomó. Los leyó ahí mismo, de pie, mientras Dolores miraba por la ventana hacia la calle vacía. Eran registros, llevados con la misma meticulosidad que Rendón usaba para sus expedientes médicos, pero con una finalidad que no era curar, sino lo opuesto. Nombres, fechas, duraciones de estancia, métodos, y en la última columna, una sola palabra para cada caso, escrita con una letra pequeña y regular que no temblaba en ningún punto. Concluido. Había 47 entradas. El primer registro era de 1831. El último era de 1837, y entre los nombres, en la entrada número 16, con fecha de marzo de 1834, Remedios encontró algo que hizo que las manos le temblaran por primera vez esa mañana. El nombre de una mujer de 23 años, descrita como esposa de agricultor, remitida por su marido por conducta inapropiada, con duración de estancia de 4 meses, y en la columna final, concluido. El apellido de esa mujer era Acuña.
Remedios caminó de regreso al sanatorio por las calles de Culiacán, con los papeles dentro del rebozo, apretados contra su cuerpo, consciente de cada persona que pasaba a su lado, de cada ventana desde la que podían estar mirándola. El sol de enero era brillante y frío al mismo tiempo, esa combinación que tiene el invierno sinaloense y que nunca termina de decidirse entre las dos cosas. Entró por el portón trasero, subió directamente al piso de arriba, caminó por el pasillo hasta el cuarto 14, sacó la llave de su delantal, abrió la puerta y entró. Estaba vacío, como siempre. Se quedó parada en el centro del cuarto, sobre las baldosas, con los papeles en las manos, y dijo en voz alta por primera vez algo que había estado pensando desde que leyó ese nombre con su apellido. ¿Quién eras tú? El silencio del cuarto era espeso, de esos silencios que parecen tener peso. Luego, desde algún lugar que no era exactamente dentro del cuarto pero tampoco era exactamente fuera de él, desde ese espacio que tienen a veces los lugares que han contenido demasiado sufrimiento, llegó algo que no era una voz pero que era también más que un silencio. Era una presión en el aire, un cambio en la temperatura. Esa misma frialdad húmeda del ala norte, pero concentrada, específica, dirigida. Remedios no huyó, se quedó quieta. Y en el polvo del suelo, despacio, con una lentitud que era casi cuidadosa, apareció una letra, luego otra, luego otra. Un nombre. Era su propio nombre, no el de ella. El de la mujer del registro. La de 1834. La de la entrada número 16. Tenían el mismo nombre. Remedios Acuña. Lo que siguió en las semanas posteriores fue un proceso lento de comprensión que el doctor Rendón resistió con toda la fuerza de su formación científica y que Filiberto Guzmán aceptó con la humildad de alguien que todavía es lo suficientemente joven para saber que no sabe todo. Remedios les contó lo de los papeles, les contó lo del terreno y la familia Palomino y los 47 registros. Les contó lo del nombre en el polvo. Rendón pasó 2 días sin dormir revisando los documentos que Dolores Palomino había cedido a Remedios. Los analizó con la misma metodología que aplicaba a sus expedientes médicos, buscando inconsistencias, buscando explicaciones alternativas, buscando el error que probara que todo tenía una causa racional. No encontró ningún error. Al tercer día, llamó a Guzmán y a Remedios a su despacho. Se sentaron los tres alrededor del escritorio con los papeles extendidos entre ellos y el silencio de las personas que están a punto de tomar una decisión que no tiene vuelta atrás. Hay 2 posibilidades, dijo Rendón finalmente. La primera es que todo esto sea una serie de coincidencias y fenómenos que todavía no tenemos instrumentos para explicar, pero que tienen explicación. La segunda es que este edificio esté de alguna manera. Buscó la palabra con la incomodidad de un hombre que no está acostumbrado a buscar esas palabras, afectado por lo que ocurrió aquí antes. ¿Y si es la segunda?, dijo Guzmán. ¿Qué hacemos? Rendón limpió sus lentes. Si es la segunda, dijo. Tenemos 16 personas a nuestro cargo que están en un lugar que les hace daño, y tenemos la obligación de sacarlos. ¿Y si el gobierno no autoriza el traslado?, dijo Remedios. El gobierno no va a autorizar el traslado porque el gobierno no sabe nada de esto y no va a creerlo si se lo decimos. Pausa. Así que vamos a necesitar una razón que el gobierno sí entienda. ¿Qué tipo de razón?, preguntó Guzmán. Rendón lo miró durante un momento. El tipo de razón que no requiere que nadie crea en cosas que la ciencia todavía no puede probar, dijo. El tipo de razón que hunde carreras y reputaciones y produce escándalos que los gobiernos prefieren resolver rápido y en silencio. Guzmán tardó un momento en entender. Los papeles de la familia Palomino, dijo. Los papeles de la familia Palomino, confirmó Rendón, con los nombres de 47 personas, y con el nombre del abuelo de uno de los hombres más ricos e influyentes del estado de Sinaloa. El silencio que siguió tenía la textura de las decisiones que no son buenas pero que son necesarias. ¿Y Aurelio?, dijo Remedios. Aurelio ya sabía todo esto antes de que nosotros lo supiéramos, dijo Rendón. Lleva meses aquí adentro, en este edificio, sabiendo lo que su abuelo hizo en este mismo terreno. Pausa. ¿Cómo está?
Guzmán y Remedios se miraron. Peor, dijo Guzmán. Cada semana un poco peor, como si algo lo estuviera consumiendo desde adentro. Entonces nos queda poco tiempo, dijo Rendón, y en su voz había algo que nunca había estado antes en todos los meses que llevaban trabajando juntos. Miedo. No el miedo de los pacientes, no el miedo de los locos. El miedo de un hombre completamente cuerdo que finalmente ha entendido que la cordura no protege de nada. El plan que elaboraron en el despacho del doctor Rendón esa noche de enero era sencillo en su estructura y complicado en su ejecución, como suelen ser los planes que dependen de que las personas actúen de maneras predecibles cuando la experiencia demuestra que las personas rara vez lo hacen. Remedios llevaría los papeles al gobernador. No directamente porque el gobernador no la recibiría, sino a través del padre Bracamontes, que tenía acceso al Palacio de Gobierno y cuya relación con la familia Palomino era de suficiente incomodidad mutua como para garantizar que el sacerdote tuviera interés en leer los documentos con atención. Rendón escribiría un informe médico oficial recomendando el traslado urgente de los pacientes del sanatorio a otra instalación, usando como justificación problemas estructurales del edificio que él mismo se encargaría de que resultaran verificables al día siguiente, cuando Macedonio, siguiendo instrucciones precisas, aflojaría estratégicamente 3 vigas del techo del ala norte. Guzmán se ocuparía de Aurelio, de mantenerlo estable, de asegurarse de que no empeorara antes de que el traslado fuera autorizado, de estar con él durante las noches que ya todos sabían eran las más difíciles para el muchacho. Era un plan que dependía de demasiadas variables, pero era el único que tenían. Lo pusieron en marcha al día siguiente. Y el día siguiente fue cuando las cosas empezaron a salir mal de maneras que ninguno de ellos había anticipado. El padre Bracamontes leyó los papeles. Los leyó 2 veces, en el estudio de la sacristía, con Remedios sentada frente a él, esperando una reacción que tardó en llegar, y que cuando llegó, no fue la que ella esperaba. El sacerdote dobló los documentos con cuidado, los ató con el listón negro que Remedios había sacado, y los puso sobre la mesa entre ellos. ¿Cuántas personas saben de esto?, preguntó. El doctor Rendón, el doctor Guzmán, y yo, dijo Remedios. ¿Y la señora Palomino? ¿Y el muchacho? Aurelio lo sabe desde antes que todos nosotros. Bracamontes se quedó en silencio un momento, mirando el fajo de papeles. Estos documentos incriminan a una familia que financia la mitad de las obras de caridad de esta diócesis, dijo finalmente, con la misma suavidad con que siempre decía las cosas que no eran suaves, y a un hombre que ya está muerto y que por lo tanto no puede defender su memoria. Los 47 que aparecen en esos papeles tampoco pueden defender nada, dijo Remedios, y en su voz había algo que pocas veces había dejado salir: rabia. El sacerdote la miró. No es mi intención proteger a nadie que no merezca protección, dijo, pero necesito que entienda que hacer esto de la manera equivocada puede destruir más de lo que protege. ¿Y la manera correcta? Bracamontes se puso de pie y fue hasta la ventana. Afuera, el patio de la iglesia estaba vacío y limpio bajo el sol de la mañana. Deme 3 días, dijo. No tenemos 3 días, dijo Remedios. Tenemos un muchacho adentro de ese edificio que cada noche está peor. ¿Peor en qué sentido? Remedios dudó. En el sentido de que el edificio lo está reclamando, dijo, y esperó la reacción de incredulidad del sacerdote, que era el hombre más probable de todos para rechazar esa afirmación. Bracamontes no dijo nada, solo siguió mirando por la ventana. Deme 2 días, dijo finalmente. Remedios se levantó. 1, dijo, y salió de la sacristía con los pasos firmes de alguien que ha decidido que ya no tiene más tiempo para ceder. Esa noche, de regreso en el sanatorio, encontró a Guzmán en el pasillo del ala norte con la cara de alguien a quien le acaba de ocurrir algo. Aurelio habló, dijo Guzmán. ¿Qué dijo? Dijo que esta noche es la última noche. Remedios lo miró. ¿Última para quién? No especificó. Se miraron en el pasillo angosto con la lámpara de Guzmán proyectando sus sombras hacia atrás, hacia el cuarto 14 que estaba al fondo del pasillo con su puerta cerrada, y el silencio del edificio a su alrededor tenía esa densidad específica de las noches en que algo está a punto de ocurrir,
y que solo se reconoce después, cuando ya ocurrió, y uno recuerda que había sabido que iba a ocurrir y no había sabido qué hacer con ese saber. «Quédate con él», dijo Remedios. «¿Y tú?», preguntó Guzmán. «Yo voy al cuarto 14», dijo Remedios. Guzmán abrió la boca para decir algo, lo pensó mejor, y se fue hacia el cuarto de Aurelio. Remedios lo vio alejarse por el pasillo. Contó sus pasos hasta que dejaron de escucharse, y luego sacó la llave del delantal y caminó hacia la puerta del fondo. La llave entró en la cerradura con la facilidad de siempre, pero esta vez la puerta ya estaba abierta antes de que girara. Remedios empujó despacio. El cuarto 14 estaba iluminado. No por una lámpara, no por una vela, sino por algo que no tenía fuente visible, una claridad pareja y blanca que salía de las paredes mismas, como si el adobe hubiera absorbido durante años suficiente luz de día para devolverla toda en este momento. Las baldosas brillaban, las paredes brillaban, y en el centro del cuarto, de pie, con las manos cruzadas sobre el pecho, en la misma postura del hombre muerto que habían encontrado en enero, estaba una figura. Era una mujer. Era vieja, o parecía vieja, con el pelo blanco suelto sobre los hombros, y una ropa que correspondía a otra época, a los años 30, cuando este terreno había sido otra cosa. Tenía los ojos abiertos y miraba directamente a Remedios con una expresión que no era amenaza ni súplica, sino algo más parecido al reconocimiento. La misma expresión con que don Heliodoro Gastelum había reordenado sus naranjas en el mercado antes de decir lo que no quería decir. Remedios no gritó, no huyó, dio un paso adentro. Remedios Acuña, dijo, y no era una pregunta. La figura no habló, pero en el polvo del suelo, despacio, con esa lentitud cuidadosa que Remedios ya conocía, apareció una palabra. Cuéntalo. Solo eso. 2 sílabas. Un imperativo sin adornos. ¿A quién?, preguntó Remedios. La palabra desapareció. Otra tomó su lugar. A todos. ¿Y si no me creen? Silencio. La claridad de las paredes palpitó una vez, como un corazón. Luego, muy despacio, la figura comenzó a disolverse. No dramáticamente, no con efectos de horror de feria, sino con la sencillez de las cosas que han estado esperando durante mucho tiempo, y que finalmente pueden irse, porque alguien llegó a recoger lo que dejaron. Como el polvo que se asienta cuando el viento termina. Antes de que desapareciera del todo, Remedios alcanzó a ver su cara con claridad por primera vez. Era su propia cara, con 40 años más, con la historia de 47 entradas en un registro llevada en los ojos. Lo que ocurrió en las horas siguientes fue simultáneo y no ordenado, como suelen ser las crisis reales que no tienen la cortesía de desarrollarse una a la vez. En el cuarto de Aurelio, Guzmán encontró al muchacho de rodillas en el suelo con las manos abiertas sobre las baldosas, murmurando algo que al principio sonaba como delirio y que Guzmán, al acercarse, reconoció como nombres, los 47 nombres del registro. Los decía en orden, uno por uno, con esa voz de pozo que tenía Ibarra los primeros días, y con cada nombre que decía se le tensaba un poco más el cuerpo, como si cada uno pesara y el peso se acumulara. Aurelio, dijo Guzmán, arrodillándose junto a él. Aurelio, escúchame. El muchacho no paró. Siguió con los nombres. 30, 31. Aurelio. Guzmán lo tomó por los hombros. No tienes que cargar con esto, no es tuyo. 32, 33. Lo que hizo tu abuelo no es tuyo. Aurelio se detuvo. El silencio fue tan repentino que Guzmán casi se cayó hacia adelante. El muchacho levantó la cabeza. Sus ojos, cuando los encontró Guzmán, eran los ojos de alguien que acaba de emerger de un agua muy profunda. Desorientados, doloridos, vivos. ¿Cómo sabe que es mi abuelo?, preguntó con voz ronca. Porque tu madre nos dio los papeles, dijo Guzmán. Y porque ya sabemos todo. Aurelio lo miró durante un momento largo. Luego, con una lentitud que parecía la de alguien que aprende a moverse de nuevo después de haber estado mucho tiempo inmóvil, se sentó en el suelo con la espalda contra la cama. Llevo meses sin poder quitarme los nombres de la cabeza, dijo. Los escucho todo el tiempo, especialmente de noche. Lo sé, dijo Guzmán.
¿Se van a ir? Guzmán pensó en Remedios en el cuarto 14. Pensó en los papeles que el padre Bracamontes tenía en su estudio. Pensó en el plan que dependía de demasiadas variables. Sí, dijo, con más convicción de la que sentía. Pero primero tienes que ayudarnos a sacarlos. En el despacho de Rendón, a esa misma hora, estaba ocurriendo algo que ninguno de los tres había anticipado en su plan. El señor Palomino había llegado de Mazatlán. No solo, había llegado con 2 hombres que tenían la apariencia de abogados y el porte de personas acostumbradas a resolver problemas de maneras que no siempre eran legales, pero que siempre eran efectivas. Estaban sentados frente al escritorio de Rendón con esa tranquilidad de los que tienen poder y no necesitan demostrarlo porque su mera presencia ya lo demuestra. Rendón los había hecho pasar porque a las 11 de la noche no tenía más opción cuando el guardia macedonio vino a decirle que había 3 hombres en el portón con una carta del gobernador. La carta era diferente a la que había traído Dolores Palomino. Era más corta. Decía, en el lenguaje formal y perfectamente calibrado de los documentos que tienen consecuencias, que el gobierno del estado de Sinaloa agradecía los servicios del doctor Augusto Rendón Villafuerte al frente del Sanatorio del Sagrado Auxilio, y que en virtud de ciertos ajustes presupuestarios, la dirección del establecimiento sería transferida a una administración civil a partir del 1 de febrero. 30 días. Le daban 30 días. ¿Quién pidió esto?, preguntó Rendón, aunque ya lo sabía. El señor Palomino lo miró con la tranquilidad de los hombres que han resuelto muchos problemas de esta manera. El gobierno del estado, dijo. ¿A petición de quién? Una sonrisa muy leve. El gobierno del estado toma sus decisiones de manera autónoma, doctor. Rendón miró la carta. Miró a los 3 hombres. Limpió sus lentes. Hay 16 pacientes en este establecimiento, dijo. Algunos llevan meses en tratamiento. Un traslado abrupto podría ser médicamente contraproducente. Tendrán 30 días para prepararlo, dijo uno de los abogados. ¿Y los expedientes? Serán transferidos a la nueva administración. Todos los expedientes, dijo Rendón, y en esa palabra todos había un énfasis que los 3 hombres registraron. El señor Palomino lo miró durante un momento. Era un hombre de unos 50 años. Bien vestido, con el físico de quien ha vivido bien pero ha trabajado duro para mantener esa apariencia de quien ha vivido bien. Sus ojos eran los ojos de alguien que calcula constantemente. Todos los expedientes médicos, dijo. Los documentos de naturaleza personal o familiar que puedan haber llegado al establecimiento por vías no oficiales no son propiedad del sanatorio y deberán ser devueltos a sus legítimos propietarios. Ahí estaba. Limpio, directo, sin ambigüedad. Quería los papeles. Rendón asintió despacio. Entiendo, dijo. Los 3 hombres se fueron poco después. Macedonio los escoltó hasta el portón y los vio alejarse en su carruaje por la calle oscura. Luego subió a buscar a Rendón y lo encontró todavía en su despacho, de pie junto a la ventana mirando la calle. ¿Qué hacemos, doctor?, preguntó Macedonio. Rendón se volvió hacia él. Trae a Remedios y a Guzmán, dijo. Y trae también al muchacho Aurelio. Se reunieron en el despacho los 4. Rendón, Guzmán, Remedios y Aurelio, que llegó con Guzmán pálido pero con los ojos claros, sin los nombres en la boca, por primera vez en semanas. Macedonio se quedó en la puerta porque en el cuarto no había suficientes sillas y porque alguien tenía que vigilar el pasillo. Rendón les contó lo de Palomino y la carta. Nadie interrumpió. Cuando terminó, el silencio duró lo que tardaron en procesar la información. «Quiere los papeles de regreso», dijo Remedios. «Y quiere que nos vayamos antes de que podamos contar nada a nadie», dijo Guzmán. «Pero el padre Bracamontes ya los tiene», dijo Remedios. Todos la miraron. «Le di una copia», dijo. «Antes de venir aquí esta noche, fui a la sacristía y le di una copia que hice esta tarde». Rendón la miró con algo que era admiración y exasperación en proporciones iguales. «¿Cuándo aprendiste a hacer copias de documentos con esa velocidad?» 12 años en el hospital civil», dijo Remedios. «Uno aprende». Aurelio, que había estado escuchando sin hablar, levantó la vista. «Mi padre no sabe que los originales los tiene el padre Bracamontes», dijo. «No», dijo Remedios. «Y si los originales son lo que quiere, puedo dárselos».
dijo Aurelio. Con una condición. Todos lo miraron. El muchacho de 16 años con los ojos entre verde y gris, los miró a su vez con esa calma suya que ya no era perturbadora, sino simplemente la calma de alguien que ha pasado meses en un edificio que consume y que ha salido del otro lado sabiendo exactamente qué quiere. Que saque a todos los pacientes de este edificio antes del 1 de febrero, dijo. Todos, sin excepciones, y que cierre el sanatorio permanentemente. Tu padre nunca va a aceptar eso, dijo Guzmán. Mi padre va a aceptar cualquier cosa que le garantice que esos papeles no llegan al gobernador, dijo Aurelio. Conozco a mi padre. Rendón lo miró durante un momento largo. Luego asintió. Mañana al mediodía, dijo. Aquí. Tú, yo, tu padre, y los papeles. La reunión del día siguiente duró 2 horas. Remedios no estuvo presente porque Rendón consideró que su presencia podría complicar las negociaciones, y ella aceptó esa exclusión con la paciencia de alguien que sabe que la batalla importante ya está ganada, aunque todavía no lo parezca. Esperó en la cocina con Petra, que preparó café sin preguntar nada porque llevaba meses aprendiendo que en este edificio era mejor no preguntar, y con Guzmán que iba y venía por el pasillo con esa energía nerviosa de quien quiere hacer algo y no puede hacer nada. A las 2 de la tarde, Rendón bajó al despacho a buscarla. Acepta, dijo simplemente. Remedios soltó el aire que llevaba horas sin soltar del todo. ¿Todos los pacientes? Todos. Traslado gradual en las próximas 3 semanas, con tiempo suficiente para que yo coordine con el Hospital Civil y con otras instalaciones del Estado. Cierre definitivo del establecimiento el 31 de enero. ¿Y Aurelio? Sale mañana mismo, con su madre. Guzmán, que había entrado detrás de Rendón, se apoyó en el marco de la puerta con un suspiro. ¿Y los papeles? Rendón los miró a ambos. Los originales van a Palomino, dijo. Pero las copias que tiene el padre Bracamontes se quedan donde están, con instrucción de que sean entregadas al archivo diocesano y selladas por 50 años. ¿50 años? Dijo Guzmán. Es lo que negoció Bracamontes. Dijo Rendón. Dijo que 50 años era suficiente para que los involucrados ya no pudieran ser heridos por la revelación, pero suficiente también para que la historia no se perdiera. Remedios pensó en la figura del cuarto 14. En la palabra en el polvo. Cuéntalo. A todos. 50 años no era a todos, pero era algo. Era más que el silencio. ¿Y el edificio? Preguntó. Rendón limpió sus lentes por última vez en esa historia, con ese gesto que ella ya conocía como señal de que estaba procesando algo difícil. El edificio queda cerrado, dijo, sin uso determinado. Palomino quería demolerlo, pero el gobierno del estado se negó porque fue construido con fondos públicos. Pausa. Quedará ahí. Remedios asintió. Quedará ahí, con sus baldosas y sus paredes de cal y sus naranjos en el patio y el cuarto 14 al fondo del pasillo del ala norte. Con sus 17 pasos en la oscuridad y los nombres que aparecen y desaparecen, y la claridad blanca que sale de las paredes cuando algo lleva demasiado tiempo esperando ser reconocido. Quedará ahí. Como quedan todas las cosas que no han sido resueltas del todo, solo contenidas, solo pospuestas, esperando con la paciencia de las cosas que saben que el tiempo no les quita nada, sino que les da más. El último día de enero de 1871, el Sanatorio del Sagrado Auxilio de Culiacán cerró sus puertas. Los pacientes habían sido trasladados en las semanas anteriores, algunos al Hospital Civil, algunos a instalaciones en Mazatlán y Culiacán, 2 de los casos más estables de regreso con sus familias, después de que Rendón habló personalmente con cada una de ellas, para explicar qué podían esperar y qué necesitaban hacer. Jesús Dolores Ibarra fue el último en salir, el 29 de enero, en una carreta menos violenta que la que lo había traído, acompañado por su hermano mayor que había venido desde Badiraguato cuando Remedios le escribió diciéndole que viniera. Antes de subir a la carreta, Ibarra se detuvo en el portón y se volvió hacia el edificio. Lo miró durante un momento con esa mirada suya que nunca había sido locura sino algo más difícil de nombrar. ¿Se van todos?, preguntó. Todos, dijo Remedios que estaba a su lado. ¿Ustedes también? Nosotros también. Ibarra asintió.
Miró el edificio una última vez. Bien, dijo. Ya era tiempo de que los dejaran descansar. No especificó a quiénes. No necesitaba hacerlo. Subió a la carreta. Su hermano arreó la mula. Y el polvo de enero se levantó detrás de las ruedas y se asentó despacio sobre la calle vacía. Rendón, Guzmán y Remedios salieron juntos por el portón principal a las 6 de la tarde de ese último día. Después de hacer la revisión final de cada cuarto, cada pasillo, cada registro. Rendón llevaba bajo el brazo los últimos expedientes que entregaría al gobierno al día siguiente. Guzmán llevaba su maletín médico. Remedios llevaba su cuaderno. El pequeño cuaderno donde había anotado todo desde el primer día y que no entregaría a nadie. Macedonio ya se había ido esa mañana, con un apretón de manos de Rendón y un abrazo de Remedios que el hombre grande y silencioso recibió con la rigidez de quien no está acostumbrado a los abrazos, pero que claramente los necesita. Petra se había ido el día anterior, persignándose 3 veces al salir y prometiendo encender una vela en la iglesia por cada uno de los pacientes que habían estado ahí, lo cual era 16 velas, y que encendería aunque le llevara todo el año. El portón quedó cerrado detrás de ellos con un sonido seco y definitivo. Los 3 se quedaron un momento en la calle, frente al edificio, mirándolo. Era el mismo edificio de siempre. 2 plantas de adobe y ladrillo, ventanas con barrotes de hierro, el portón de madera oscura, los 2 naranjos que asomaban por encima de la barda del patio interior. Exactamente igual que el primer día. Exactamente igual que siempre iba a verse desde afuera. Porque los edificios no muestran en su fachada lo que han contenido. Y esa era precisamente la razón por la que eran peligrosos. ¿Qué va a pasar con él?, preguntó Guzmán en voz baja mirando el edificio. Nadie respondió de inmediato. Luego Remedios dijo: lo que pasa con todos los lugares donde ocurrió algo que nadie quiso reconocer a tiempo. Pausa. Espera. Y cuando alguien vuelva a entrar sin saber lo que hay adentro, empieza de nuevo. Guzmán la miró. Y no hay manera de que no empiece de nuevo. Remedios pensó en la figura del cuarto 14, en la palabra en el polvo, en los 47 nombres, en la mujer del registro de 1834 con su mismo nombre y su misma cara 40 años más vieja. Sí, dijo. Contarlo todo, a todos, sin que importe si te creen o no. El silencio es lo que los alimenta. La verdad dicha en voz alta, aunque nadie la escuche, aunque nadie la crea, es lo único que los hace menguar. Pero Bracamontes selló los papeles por 50 años, dijo Guzmán. Los papeles, sí, dijo Remedios. No mi cuaderno. Se volvió hacia él, hacia Rendón. Los miró a ambos con esa mirada suya de enfermera que ha aprendido a moverse en silencio por los lugares donde hay sufrimiento. Yo lo voy a escribir todo, dijo, con nombres y fechas, y lo que vi en el cuarto 14, y lo que me dijo don Heliodoro en el mercado, y lo que encontré en los papeles de la familia Palomino. Todo. Pausa. Y cuando yo no esté, alguien más lo va a leer. Y cuando ese alguien no esté, alguien más. Así es como funciona esto. Así es como los muertos que no pudieron hablar en voz alta finalmente llegan a ser escuchados. Rendón la miró durante un momento largo. Luego asintió, una sola vez, con la seriedad de alguien que está firmando algo que no tiene firma, pero que tiene todo el peso de un contrato. Escríbelo bien, dijo. Lo voy a escribir exactamente como ocurrió, dijo Remedios, sin quitar nada, sin agregar nada. La verdad es suficiente. Siempre es suficiente. Se alejaron por la calle. El edificio quedó detrás de ellos en el atardecer de enero, bañado por esa luz entre naranja y rojo sangre que tenía a ciertas horas, más permanente que las casas que lo rodeaban, más antiguo que su fecha de construcción, cargando en sus muros de adobe y cal todo lo que había ocurrido antes de ser sanatorio y todo lo que había ocurrido después. Y en el cuarto 14, en el piso de arriba al fondo del pasillo del ala norte, el silencio era por primera vez en mucho tiempo un silencio distinto. No el silencio de la espera, no el silencio del secreto acumulado. Era el silencio de algo que finalmente había sido dicho. En el polvo del suelo, sin que nadie lo hubiera trazado, sin que nadie lo viera, apareció una última palabra. Luego desapareció, y el edificio quedó quieto bajo el cielo de Culiacán, con sus naranjos y sus barrotes y su portón de madera oscura,
esperando con la paciencia de las cosas que saben que el tiempo, a la larga, siempre termina dándoles la razón. La palabra había dicho, gracias. El cuaderno de Remedios Acuña fue encontrado en 1923 en el fondo de un baúl perteneciente a una familia de Culiacán. Nadie sabe con certeza cómo llegó ahí. El edificio del antiguo sanatorio del Sagrado Auxilio fue demolido en 1941. En los cimientos se encontraron, bajo 3 capas de adobe, los restos de estructuras más antiguas que nadie supo identificar. Los trabajadores que hicieron la demolición se negaron a hablar de lo que encontraron adentro. Varios de ellos dejaron el trabajo sin explicación en el mismo día. El terreno estuvo baldío durante 8 años antes de que alguien se atreviera a construir de nuevo sobre él. Los papeles del archivo diocesano fueron abiertos en 1921, 29 años antes de lo acordado, por un sacerdote joven que no sabía de ningún acuerdo. Los leyó, los copió y los devolvió al archivo. Luego escribió en el margen de la última página, con lápiz, 3 palabras que todavía pueden leerse si uno sabe dónde buscar: que no se olvide.